gente, el ciego Bartimeo estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos muestra quién es Jesús. Es lo primero que debemos de contemplar: quién es Jesús. Nosotros tenemos que descubrir quién es Jesús por sus palabras, por sus obras, por su vida, por toda su persona. Lo primero que el Evangelio quiere mostrarnos es quién es Jesús. Y nuestro Señor nos va manifestando precisamente obras fruto de la misericordia de Dios. Su misma persona es el rostro de la misericordia de Dios. Es el rostro de Dios que tiene misericordia de nosotros, que está atento a nuestra vida. Por eso lo primero que tenemos que descubrir es: Jesús es la misericordia de Dios. Es ese amor tierno, compasivo de Dios por nosotros. Y en este amor misericordioso de Dios, nuestro Señor nos va mostrando con signos, efectivamente, que no es un charlatán, que no es alguien que usa palabras bonitas, encantadoras, pero que no cumple lo que promete. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y Él va a dar signos de que ha venido a salvar, a rescatar a la humanidad de las consecuencias del pecado, de las consecuencias del mal, de las consecuencias del alejamiento de Dios. Hoy encontramos este signo de curar a un ciego, Bartimeo. La palabra Bartimeo, uno pensaría que así se llamaba aquel hombre, pero en realidad el Evangelio nos dice que ni siquiera tenía nombre. Es decir, era una persona que socialmente no contaba. Bartimeo quiere decir el hijo de Timeo. Socialmente no tenía nombre. En la sociedad todavía nuestra, cuando hay una persona, se le llama por su nombre. Y si es muy rico, muy famoso, muy poderoso, incluso le añadimos el don fulano de tal. O sea, tiene un nombre más rimbombante, de acuerdo a su condición. Aquel hombre del Evangelio era considerado socialmente insignificante, sin ninguna trascendencia. Más aún, estaba fuera de la ciudad. Pudiéramos decir, el Evangelio nos lo presenta como un excluido, un segregado, uno que vivía en la periferia de la población. Hoy el Papa nos ha estado insistiendo con mucha frecuencia que estemos atentos a las periferias. A los sacerdotes nos dice que necesitamos atender a los de las periferias. Periferias no solo físicas, de las orillas de las ciudades, sino también periferias existenciales. A veces en cualquier colonia encontramos personas, por ejemplo los ancianos, a veces los encontramos en una soledad tan grande, de una soledad con una tristeza tan profunda. Y el Papa nos dice, hay que atender a la gente de las periferias, esas periferias que la cultura de nuestro tiempo va realizando, va haciendo. Bartimeo, el del Evangelio,
era un hombre que estaba precisamente en esa periferia, fuera de la ciudad. Sin embargo, en su corazón tenía una fe grande, una confianza grande en Jesús. En otro de los evangelios se nos narra que cuando va pasando Jesús por ahí y él oye el alboroto de la gente, él pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y le dicen: va pasando Jesús de Nazaret. Y probablemente él había oído muchas veces hablar de él, de tal manera que se pone a gritar. Se pone a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ese título, hijo de David, él se lo apropia a Jesús, es decir, tú eres la promesa que Dios hizo a David de que alguien reinaría por siempre, porque Dios cumple lo que promete. Hijo de David, ten compasión de mí. Un hombre que conocía la palabra de Dios y que la palabra de Dios lo animaba y lo guiaba al grado de descubrir, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma, que allí estaba Dios cumpliendo lo que había prometido: un Salvador, un Redentor, alguien que se compadeciera de la humanidad. Y es ahí donde le grita a Jesús. Mucha gente lo iba siguiendo a Jesús, y cuando oyen al ciego que está gritando, les molesta y le piden que se calle, le exigen que se calle, lo quieren callar, como diciendo: no nos molestes, déjanos a nosotros estar a gusto con Jesús. Siendo de que el que está con Jesús debería de interesarse por el necesitado. En lugar de callarlo, ellos que iban siguiendo a Jesús lo hubieran acercado a Jesús. Pero a veces tomamos una religiosidad cómoda, una religiosidad simplemente para tranquilizar nuestra vida. Dicen algunos: yo voy a misa para sentirme a gusto, yo voy a misa para sentirme bien. Yo creo que ir a misa no es para sentirnos bien. Eso tendría que ser un quinto aspecto. El primer aspecto es para vivir el encuentro con nuestro Señor. Pero inmediatamente el encuentro con nuestro Señor nos tiene que llevar a interesarnos por los que nos rodean. No para desinteresarnos, no para callarlos, no para ocultarlos. El primer lugar del encuentro con nuestro Señor es pedirle a nuestro Señor que Él ponga su palabra en nuestro corazón, que Él nos dé la luz que necesitamos para ver nuestra vida, que estamos llevando, lo que tenemos que corregir, el rumbo que debemos de seguir. Por esto, aquella gente muestra un seguimiento de Jesús en donde se nota que no habían encontrado a Dios en Jesucristo. Ellos veían que mucha gente lo seguía, pues ahí van también a la curiosidad, no al compromiso, no a la generosidad, van a lo superficial, al alboroto ruidoso, pero no al encuentro del sentido de su vida. Por eso, cuando Jesús oye aquel grito: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, les dice: tráiganmelo. Hasta entonces, la gente que va junto a Jesús se interesa por el ciego y le dicen: ándale, ya está diciendo que vayas con él. Pero antes ellos lo querían callar. Ojalá que nosotros no callemos tantos gritos que hay en nuestro mundo, de pobrezas, de soledad, de sufrimientos, de injusticias, de marginación, de situaciones familiares irresponsables. Ojalá que no callemos esos gritos. A veces decimos: déjame comer a gusto, déjame estar a gusto, ya después veremos qué se hace. Y cuando ya tenemos el estómago lleno, ya no queremos tampoco saber cosas que nos incomodan. Que no callemos los gritos de la humanidad de hoy.
antes de que sea más tarde que nos interesemos por los gritos de la sociedad de hoy. Y a veces necesitamos oír los gritos de toda la sociedad, pero a veces también necesitamos oír los gritos de nuestra propia casa, de nuestra propia familia, de los que están muy cerca de nosotros, que a veces pasan una vida triste por nuestra indiferencia, por nuestra falta de compromiso, por nuestra falta de generosidad, por nuestra búsqueda egoísta de nuestras propias conveniencias. Y aquí yo les quisiera decir muy especialmente a los jóvenes, que se les haga un hábito oír los gritos de la humanidad que les pide que la tomen en cuenta. Que se les haga un hábito el volver a insistir en esa necesidad de estar atentos a los que nos rodean y a los que nos necesitan. Que no tratemos de callar las situaciones simplemente para poder nosotros estar cómodos. Ellos lo querían callar y entonces Jesús le dice que lo acerquen. Hay 3 palabras ahí interesantes del Evangelio. Cuando le dicen Jesús te llama, dice el Evangelio, soltó el manto, pegó un brinco y se acercó a Jesús. Soltó el manto, aquello que lo envolvía, que le impedía caminar con más facilidad. Ojalá que también nosotros soltemos lo que nos impide caminar con facilidad. Soltemos aquello que nos traba, que nos apretuja, que nos traba en el camino. El ciego dio un salto. Uno esperaría que hubiera ido así como con cuidado, a tientas. Dio un salto. Está en las manos de Jesús. Él está ahí para salvarlo. Ojalá que también nosotros demos saltos de júbilo porque vamos con Jesús. Con Jesús encontraremos seguridad, salvación, compromiso también, pero ánimo. Jesús te llama, da el salto de tu vida al encuentro de Jesús. Y me sorprende que cuando ya está frente a Jesús, nuestro Señor le pregunte, ¿qué quieres? Es una pregunta, a mí me parecería que sale sobrando. ¿Qué quieres? Porque si está viendo que está ciego, pues ¿para qué le pregunta eso? Pero fíjense que no siempre coincide lo que queremos con el plan de Dios. Yo recuerdo hace años que hubo una crisis económica aquí en León y en la parroquia donde yo estaba nos dimos a la tarea de rescatar a muchos de los niños que en esa ocasión aparecieron en las esquinas. Se dejaron la escuela, otros nos dimos cuenta que vivían abandonados, algunos nos encontramos que vivían en coches viejos por allá donde estaban abandonados los coches, y el equipo de la parroquia junto conmigo nos dimos a la tarea de rescatarlos. Algunos los llevamos a una casa hogar, a otros los pusimos en la escuela, etc. Pero me sorprendió, había un jovencito en aquel tiempo, que no voy a decir más datos, porque todavía lo vemos en las calles de la ciudad. Ahora, que nosotros quisimos ayudarle a que se valiera por él mismo, comprándole unas prótesis que necesitaba para salir adelante y valerse por él mismo. Eso era lo que nosotros veíamos que él necesitaba, sus prótesis. Y nos dijo, no, yo no quiero que me ponga nada porque gano más así como estoy que si me ponen las prótesis. Como a veces no queremos salir de nuestra situación, queremos permanecer en nuestra situación. Por eso nuestro Señor le pregunta, ¿qué quieres? ¿Quieres salir de tu situación o quieres seguir pidiendo limosna? Aquel hombre le dice a nuestro Señor,
sí quiero salir de esta situación. Señor, que vea. Era lo que le faltaba para integrarse al camino de la historia, para integrarse al camino del crecimiento personal. Señor, que vea. Y es entonces cuando nuestro Señor le concede el milagro de que vea. Y yo me quedo pensando en mi persona, en mi vida. ¿Yo qué le pido a nuestro Señor? ¿Qué le pido? A veces puede ser que le pida que me saque la lotería. Puede ser que le pida una gran casa. Puede ser que le pida un gran coche. Puede ser que le pida... ¿Qué le pido? ¿Qué es lo que yo le pido a nuestro Señor? ¿Qué es lo que me hace falta para integrarme y crecer en el camino de la vida que me lleve hasta Dios, donde yo pueda ser útil a los que me rodean? ¿Qué le pido a nuestro Señor? Ojalá que no le pida que satisfaga mis ambiciones desordenadas. Ojalá que no le pida simplemente que me complazca en mis pasiones desordenadas. Que le pida lo que es la voluntad de Dios. Y nuestro Señor, cuando le pedimos lo que nos hace falta de acuerdo a su plan, Él es más generoso de lo que nosotros le pedimos. Yo quiero recordar cuando el rey Salomón sube al trono de Israel. Era un hombre joven y Dios le pregunta un día, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón no le pidió ni sabiduría, ni grandezas, ni riquezas, ni un reino poderoso, sino que le dice: Señor, me has puesto al frente de este pueblo tuyo tan numeroso, con tantos retos. Dame la capacidad de escuchar con sabiduría para poder guiar a este pueblo. Dame sabiduría. Y entonces Dios le dice: porque no me pediste riqueza, ni salud, ni que pusiera a tus enemigos bajo tus pies, te voy a dar una sabiduría como no la tendrá nadie jamás. Pero además te voy a hacer el rey más rico de la tierra. Nuestro Señor no se deja ganar en sabiduría, en generosidad. Si yo le pido lo que necesito para cumplir la tarea que Él me encomienda, Dios me dará todo lo demás. Por eso, que no le pidamos a nuestro Señor que acreciente nuestros egoísmos, sino que nos conceda aquello que necesitamos para ver la vida, para ver el camino, para poder cumplir la tarea, para poder realizar la encomienda que nos ha dado. No le pidamos que nos conceda grandezas que superen nuestras capacidades, porque entonces puede ser que nuestro Señor nos lo conceda y no sea para nuestro bien. Aquel hombre le pidió lo que necesitaba para integrarse al camino de la vida. Ojalá que nosotros también le pidamos lo que necesitamos para integrarnos en la obra de la creación. Que tengan un buen domingo. Muy buenos